Hola, ya he visto la película Oppenheimer 2 veces, de momento. Sí, es una película fantástica en la que se tratan temas muy bonitos de física fundamental y sí que es cierto que muchos canales de divulgación ya han hecho series de vídeos explicando muy bien, por cierto, cuestiones de física que ahí se tratan, ¿no? Y de todos esos vídeos os tengo que recomendar, quizá para mí es mejor una serie de vídeos que me ha admirado Javier Santolaya, dedicado dentro de su canal de Date un blog. De verdad os lo recomiendo. Y bueno, os podéis imaginar que se tratan en esos vídeos explicaciones sobre física nuclear y también de forma colateral, casualmente, los vídeos de nuestro canal de física explicada en los que explicamos la física nuclear, fusión y fisión, pues estas semanas casualmente han tenido una gran cantidad de visitas, así que es un efecto colateral y también esos vídeos os los recomiendo porque creo que en nuestro canal explicamos de forma sencilla y rigurosa estos fenómenos tan importantes. Y bueno, pues sí que es cierto que en estos vídeos se explican muchos asuntos relacionados con la fusión y con la fisión, y si queréis ver explicaciones sencillas y creo que muy rigurosas, no solamente sobre física nuclear, sino también sobre física fundamental, sobre partículas, sobre el origen del universo, sobre agujeros negros, os tengo que recomendar también mi libro de divulgación LHC, que como sabéis ha salido publicado hace ya unas semanas. Os dejo un link en la descripción por si os interesa adquirirlo, ¿de acuerdo? Y bueno, volviendo a la película de Oppenheimer, pues debemos reconocer que esta fantástica película quizá ha contribuido más a la divulgación de la física fundamental de lo que hemos podido hacer durante mucho tiempo aquí en estos canales de divulgación, o lo que quizá hemos intentado hacer en los centros educativos. Así que enhorabuena por esta fantástica película, que en la parte de divulgación yo creo que tiene mucho mérito, y de verdad que me alegro porque a fin de cuentas creo que todos estamos en el mismo bando. Pero como os decía, muchos ha explicado la física que hay en la película de Oppenheimer, pero casi siempre centrándonos en la parte de física nuclear. Y yo aquí lo que quiero es abundar más en la parte que se trata al principio de la película, y es la contribución que hizo Robert Oppenheimer al entendimiento de los agujeros negros. Una época en la que ni siquiera recibían este nombre, sino que eran una especie de objetos enigmáticos que no se terminaban de entender muy bien. Y un artículo seminal de Robert Oppenheimer, junto con Volkov, contribuyó a entender mejor qué era lo que podía estar sucediendo en estas estrellas oscuras que decían ellos, ¿no? Y me quiero centrar en este fenómeno de los agujeros negros por una cuestión fundamental, y es que es un fenómeno crucial hoy en el siglo XXI el llegar a entender qué es lo que sucede, pero lo más bonito es que, siendo un fenómeno crucial, se puede llegar a entender muy bien qué es lo que sucede en un agujero negro, por qué sucede esa física tan extraña y tan sorprendente dentro de un agujero negro. Y bueno, no nos engañemos, esto sucede con pocas cuestiones de física. Muchas cuestiones de física tratamos de describirlas en los canales de divulgación, pero con el caso de los agujeros negros creo que vamos a conseguir, además de describir lo que sucede, llegar a entender un poquito mejor por qué sucede eso, ¿no? Y la prueba de ello es que, bueno, pues sí, voy a utilizar mi pizarra para explicar esto que os estoy diciendo, pero solamente voy a utilizar dos fórmulas, las tenéis ya encuadradas, y con esas dos fórmulas vamos a entender muchas cosas de lo que sucede en un agujero negro. Y bueno, pues para entenderlo, el concepto al que tenemos que acudir primario es un concepto muy sencillo, y es el concepto de velocidad de escape. Y es tan sencillo como que la palabra lo dice, que es la velocidad de escape. Bueno, pues la velocidad de escape es la velocidad con la que tenemos que lanzar un objeto si queremos que no vuelva nunca más a la superficie terrestre, ¿no? Está claro que si queremos lanzar un objeto y que alcance una cierta altura, pues podemos calcular, es un ejercicio de física de secundaria, con qué velocidad debemos hacer el lanzamiento para que alcance 30, 40, 50 metros, ¿no? Pero planteemos una cuestión, ¿con qué velocidad habría que lanzarlo para que no vuelva nunca más? Eso puede suceder. O sea, hay una velocidad límite, una velocidad de escape, a partir de la cual ese objeto, si lo lanzamos con esa velocidad, ya el campo gravitatorio de atractivo de un planeta o de la Tierra en particular no va a conseguir devolverlo a la superficie terrestre. Y esa velocidad es la velocidad de escape. Y se puede calcular, es un ejercicio fácil. Bueno, pues esa velocidad de escape obedece a esta formulita que vemos aquí. Y nos dice algo pues bastante obvio, y es que la velocidad de escape depende, la letra G es una constante de la gravitación, que quizá os suena, pero depende lógicamente de la masa del planeta del cual queremos escapar. Está esto en el numerador, cuanta más masa tenga el planeta, más velocidad tendremos que proporcionar a la partícula para que no vuelva. Y también depende del radio del planeta. De manera que cuanto más pequeño sea el planeta, cuanto más concentrada esté su masa, si lo queremos ver así, también va a ser más difícil conseguir salir. De manera que la velocidad de escape va a ser mayor. Así que la velocidad de escape depende de la masa y del tamaño. Y esto nos va a permitir jugar, porque si quisiéramos que la velocidad de escape fuera muy elevada, luego veréis por qué, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que coger y a un planeta como la Tierra, pues añadirle más masa. Y si le añadimos más masa, pues entonces conseguiremos que la velocidad de escape sea mayor.
Pero claro, hay que añadir más masa, ojo, sin modificar su radio. De manera que hay que meter más masa en menos tamaño. Y eso significa aumentar la densidad. Si conseguimos meter más masa dentro de la Tierra sin aumentar su radio, aumentando la densidad de la Tierra, conseguiríamos que la velocidad de escape fuera mayor. Esto es algo que se describe en la película de Oppenheimer, por cierto. Bueno, pues la velocidad de escape de la Tierra, que sepáis que es de unos 11 kilómetros por segundo, pero metiendo más masa conseguiríamos que esa velocidad de escape fuera mayor. Lo que ocurre es que meter más masa es difícil, ¿no? Porque esa masa, pues ¿de dónde la sacamos? Eso no es fácil de conseguir. Hay una alternativa, que aunque no lo creáis es más sencilla, y es que si quiero que la velocidad de escape sea mayor todavía, lo que puedo hacer es con la misma masa, bastaría con que hiciera que el radio del planeta, el radio de la Tierra, fuera más pequeño. Si consiguiéramos reducir el radio de la Tierra y hacer que esa misma masa de la Tierra estuviera concentrada en un radio más y más pequeño, haciendo más pequeño el radio de la Tierra, conseguiremos que la velocidad de escape, en vez de ser 7 km por segundo, fuera 8, 9, quién sabe hasta dónde podemos llegar aumentando esa velocidad. Y también de esta forma, cogiendo la misma masa y metiéndola en un tamaño menor, estaríamos aumentando la densidad de la Tierra. Y de estas dos maneras se puede aumentar la velocidad de escape. Y pensaréis, ¿sí? ¿Para qué demonios queremos aumentar la velocidad de escape? Pues porque queremos jugar con la física. Y lo que queremos es decir, hombre, la velocidad de escape está muy bien, pero sabemos que según la relatividad de Einstein hay una velocidad máxima que no podemos superar y es la velocidad de la luz. Entonces, ¿qué ocurriría si conseguimos reducir tanto el radio de la Tierra con la misma masa, insisto, de manera que la velocidad de escape fuera igual o superior a la velocidad de la luz? Wow, eso significa decir algo muy importante, porque si estamos diciendo que la luz no puede salir y la luz es lo más rápido que hay en la física, significa que nada, absolutamente nada, podría salir de la Tierra o del objeto que hayamos conseguido compactar de esa manera. De verdad que la idea esa de que nada puede salir de un objeto, esa imagen de agujero negro, que es negro porque no puede salir ni siquiera la luz de ese objeto para que lo podamos ver, pues viene del hecho de que su velocidad de escape es mayor que la velocidad de la luz. Y si la luz no puede salir, cualquier objeto tampoco va a poder salir, ni un astronauta, ni una nave espacial, ni nada que propongamos que salga de ahí. Y claro, pues esta es la idea de por qué los llamaban estrellas oscuras, ¿no? Son estrellas que, debido a ser tan compactas, la velocidad de escape es mayor que la velocidad de la luz y la luz no sale. Si la luz no sale, significa que no habrá ninguna radiación, campo electromagnético o nada absolutamente que salga directamente del agujero negro. Y si no va a haber luz que salga de ese agujero negro, pues es justamente lo contrario de una estrella que emite luz, ¿verdad? Pues son estrellas negras, estrellas oscuras que decían. Por supuesto se pueden detectar de otras maneras, de lo que hablaremos quizá en otro momento, ¿no? Pero este es el truco es conseguir que la velocidad de escape sea mayor que la velocidad de la luz. Y eso, la forma más cómoda de conseguirlo es reduciendo el radio. Bueno, ¿y cómo hay que compactar la Tierra para que llegue a suceder esa magia? Bueno, pues hay que compactarla mucho. Tanto como que si quisiéramos que la Tierra se transformara en un agujero negro, tendríamos que conseguir que las capas de la Tierra concentrarlas todas hasta el tamaño de una canica de unos 2 centímetros de diámetro, más o menos. Estáis pensando que esto es una auténtica locura. Sí, pero la física es más sorprendente quizá de lo que os imagináis, porque aquí viene el tercer punto, y es que es algo bastante dentro de lo que cabe, relativamente común en el universo, el hecho de que un objeto puede llegar a reducir su tamaño de esta forma tan espectacular. Y es algo tan común como que es algo que se contempla que pueda suceder en las estrellas. ¿Y cómo sucede este fenómeno que he llamado aquí de implosión? ¿Qué puede suceder como para que una estrella, sin perder su masa, se concentre cada vez en un tamaño más pequeño? Bueno, pues si algo pretendemos en esto que intentamos hacer de la física es que abramos los ojos a las pequeñas cosas que nos rodean y que nos deberían hacer pensar, ¿no? Y aquí he pintado algo tan bucólico como una casita en el suelo. Y esa casita está muy bien, pero esa casita, ¿por qué está allí? Pues está allí pues porque pensemos casi en arquitectura, ¿no? Los cimientos de la casa, pues todo el peso de la vivienda, todo el peso del edificio está siendo compensado con la fuerza que soporta el suelo, las rocas que sustentan ese edificio. Y fruto de ese equilibrio, pues las cosas están en la superficie terrestre tan tranquilas, ¿vale? Pero claro, de ese equilibrio depende de dos cosas, depende de la resistencia que tengan las rocas interiores, que suele ser bastante, pero también depende del peso con que las cosas se pongan en su superficie. Y alguien pensará que esto no es peligroso, pero sí que puede llegar a serlo, porque el peso de las cosas depende del planeta en el que se encuentran. Hay objetos en el que la intensidad del campo gravitatorio es tan elevada que, ojo, que esas fuerzas que tiran hacia adentro de los objetos pueden llegar a ser muy grandes, tan grandes incluso como para superar la fuerza de resistencia de los materiales,
Pues sí. Y si queremos hablar de objetos realmente donde suceden fuerzas gravitatorias enormes, sí, vayamos a las estrellas. Esto imaginémonos que es una especie de representación de una estrella cualquiera, como puede ser el Sol. Pues de entrada os diré que la intensidad del campo gravitatorio en el Sol es como unas 30 veces la intensidad del campo gravitatorio de la Tierra. En la Tierra es el famoso 9,8, es la intensidad del campo gravitatorio terrestre, en la superficie terrestre, pues en la superficie solar el campo gravitatorio es muchísimo más intenso. Y si es muchísimo más intenso, pues ¿qué es lo que sucede? Pues aquí he pintado la estrella, puede ser nuestro Sol, y las capas externas de la estrella, pues al igual que este edificio estaba empujando hacia adentro, empujan hacia adentro también debido a la atracción gravitatoria. El peso de esas capas externas de la estrella quiere meterse hacia adentro. Y si eso quiere meterse hacia adentro, no lo consigue generalmente, pues porque hay otras fuerzas internas que lo soportan hacia afuera. Aquí no hay rocas en las estrellas, hay algo más poderoso todavía que las rocas, que son las reacciones de fusión nuclear. Las reacciones de fusión nuclear son las que hacen funcionar las estrellas y eso genera una presión hacia afuera tan grande que es capaz de equilibrar esas fuerzas gigantescas que tratan de comprimir, de implotar la estrella. Así que la mayoría de las estrellas durante miles de millones de años pues viven en este equilibrio más o menos pacífico. Pero claro, estas reacciones de fusión dependen del combustible que se está fusionando allí, que realmente es hidrógeno, helio, litio, carbono, son átomos ligeros que están consiguiendo fusionarse para mantener esa presión. Pero nada dura para siempre. Estos combustibles llega un día en el que se agotan. Concretamente en el Sol, dentro de unos 4.000 millones de años, es muy posible que el combustible nuclear se agote. Y si estas fuerzas que están soportando la presión gravitatoria hacia afuera se agotan, estas fuerzas desaparecen. Y si desaparecen estas fuerzas, pues entonces solamente tendremos la fuerza gravitatoria que está comprimiendo para adentro las capas de la estrella. Y sí, sucede una cosa muy curiosa, y es que la estrella reduce su tamaño. Ojo, reduce su tamaño en principio sin perder su masa, la masa es la misma, solo que si antes tenía un cierto tamaño, bueno, pues pasa a tener un tamaño más pequeño. Y ojo, seguimos sin tener horno nuclear en el interior que se ha agotado el combustible. Pero claro, ¿la situación mejora o empeora? Pues resulta que va a empeorar, porque la intensidad del campo gravitatorio viene dada por esta formulita de aquí. Y aquí lo que ocurre es que vamos a tener la misma masa, pero en un radio más pequeño. Y si este radio es más pequeño, pues la intensidad de la gravedad que está comprimiendo la estrella para adentro va a ser mayor todavía. O sea, la estrella está reduciendo su tamaño, pero eso no está solucionando nada, al revés, lo está empeorando, porque resulta que el peso de las capas externas va a ser mayor todavía. Y si el peso va a ser mayor todavía, pues entonces aún será más pequeña todavía. Y aquí tenemos la siguiente viñeta, pues sí, la misma masa, insisto, en un radio más pequeño, y ya os podéis imaginar que esto es un proceso que no debería terminar. Esto lo describe en la película. Oppenheimer le plantea esta cuestión a uno de sus alumnos, ¿no? Bueno, ¿y esto dónde acaba? Bueno, pues si la situación cada vez se hace peor, misma masa, cada vez con radios más y más pequeños, intensidad de campo gravitatorio cada vez mayor, el peso de la estrella sobre sí misma es cada vez mayor, se tiene que seguir reduciendo el radio. ¿El radio hasta qué radio? Pues esto es ya donde los físicos teóricos y los matemáticos nos tenemos que parar, como en principio esto tendría que acabarse en un radio cero. Y si el radio es cero, tendríamos que reconocer que tenemos toda la masa de una estrella en un volumen nulo. Y eso significa que tendríamos ahí nada menos que una densidad de una estrella infinita. Y esto, que es tan bonito de dibujar, pues a los físicos no nos gusta nada. Esto significa que algo no funciona bien, así que de sonrisita nada, esto está bastante chungo. No puede ser. No puede ser, pero la teoría actual nos lleva a esta solución. Insisto, basándonos en dos ideas muy sencillas, lo de la velocidad de escape que decíamos, y lo segundo, el hecho de que una estrella puede reducir su tamaño por este fenómeno de implosión, cuando la fuerza gravitatoria lo que hace es comprimir la estrella sin que haya una fuerza nuclear dentro que la sujete. Esto hace que el radio se vuelva cada vez más y más pequeño hasta alcanzar radio cero, densidad infinita. Bueno, pues aquí estamos viendo que eso que os decía antes, de que el radio puede hacerse muy pequeño, pues entonces lo estamos comprobando. Hemos comprobado que una estrella cuando colapsa, cuando agota su combustible, podría ocurrir, esto la verdad es que no ocurre siempre, pero podría ocurrir que su tamaño se hiciera tan pequeño como para que se alcance una velocidad de escape mayor que la velocidad de la luz. Estaríamos en este escenario.
y de manera que de este objeto tan pequeño y que tan compacto, de ahí no saldría luz, no saldría absolutamente nada. Tendríamos una grandísima masa concentrada en un sitio muy pequeño, esto es, sí, un agujero negro. Y esto, según la física estelar, podría ocurrir. De esto iba el trabajo de Oppenheimer y Volkov en el año 1936, creo que fue. Y bueno, pues aquí hay, como os digo, dos consecuencias. La primera es que este fenómeno puede darse, es decir, podemos encontrarnos con objetos tan compactos como que no salga la luz de ellos y por tanto los agujeros negros en principio podrían estar allí. Hoy en el siglo XXI casi tenemos certeza absoluta de que realmente existen estos objetos. Y la segunda cuestión es la que más preocupante, y es que según esto que acabo de escribir aquí, podría ocurrir que se llegara a lo que se llama una singularidad, un punto donde la física falla y eso significa que no estamos haciendo bien las cosas o algo sucede. Y esto es un problema grave para la física y por eso es una cuestión fundamental en la que seguimos intentando encontrar soluciones, pero desde luego no, de momento no las tenemos, ¿vale? Sí que tenemos más o menos certeza de que los agujeros negros existen, lo que no sabemos es cómo solucionar el asunto de la singularidad. Y bueno, pues esto es lo que os quería contar de agujeros negros. Insisto que esto es lo más básico, esto es lo que se cuenta más o menos de forma muy rápida al principio de la película y esto tiene muchas cosas que aclarar, desde el principio, desde por ejemplo explicar cuáles son las posibles opciones que tiene una estrella cuando colapsan. No todas las estrellas pueden acabar siendo agujeros negros, también pueden ser estrellas de neutrones, o también cómo solucionar el problema de la singularidad. Aquí Hawking nada menos antes de morir pues nos dejó algunas pistas, ¿no? de cómo podía solucionarse. O incluso hay fenómenos que pueden sacar radiación de los agujeros negros, también un mecanismo que descubrió Stephen Hawking. Y bueno, muchas cuestiones relativas incluso a detección de agujeros negros, cómo hemos conseguido detectarlos o cómo se consiguió esa famosa fotografía del agujero negro. Pues sí, estas cuestiones las tenemos que dejar para un próximo vídeo, pero de verdad que tenía ganas de poder transmitir no la descripción, sino el justificar por qué es posible que existan objetos tan compactos, y esto sucede mediante el fenómeno de la implosión, y qué consecuencias tiene desde el momento que esa velocidad de escape de un objeto sea mayor que la velocidad de la luz. Y ya veis que con dos formulitas muy sencillas hemos podido llegar, no a ver, sino a llegar a comprender algo muy importante. Pero insisto, de todo esto seguiremos hablando, así que no os perdáis el próximo vídeo. Hasta pronto.